Dazo. Daniel, muy bienvenido. Muchas gracias. Buen día. Bueno, vamos a presentarte formalmente. Él es Daniel Dazo. Daniel Dazo forma parte de EY Argentina desde el año 1992. Se convirtió en socio en 2002 y actualmente se desempeña como socio líder de Industria y Energía. Daniel es contador público y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, además de profesor de tributación en materias de grado y posgrado en distintas instituciones. Daniel, la idea es hablar con vos del marco, de lo que vamos a profundizar después con todos los número uno, pero arrancando por la Argentina en ese concierto mundial de energía. ¿Cómo tocamos ahí? Bueno, la respuesta puede ser simple y enfática o un poquito más compleja, depende de la preferencia. ¿Vos qué decís? ¿Hay que ser simple y enfático o más tranquilo? Yo creo que es una combinación de ambas, ¿no? A ver, hay movimientos geopolíticos importantes que no se pueden ignorar. Europa entiende y se alarma porque no puede depender solamente de un productor. Aparece Estados Unidos solucionando eso, Rusia reordenándose. Ahora hay una realidad, algo que no se puede ocultar, y tiene que ver con que la matriz energética mundial depende en más del 80% de los hidrocarburos. 80%. O más del 80%, y Argentina los tiene. O sea, Argentina tiene 19 cuencas, a veces olvidamos eso. En el territorio y en el mar, solamente 5 están produciendo, y allí instalado el activo más rutilante de los últimos tiempos, que es Vaca Muerta, que ya no es una promesa, está aprobado, contribuye a la producción del país de forma extraordinaria, más de la mitad, holgadamente. En julio superó el 60%. Algunos expertos lo comparan con Permian y concluyen que es un activo mejor todavía. Y sobre todo es abundante. Encima es abundante. Entonces, desde ese lugar, la respuesta no puede ser más que positiva, ¿no? Luego, cuando uno analiza un poquito más las cuestiones y sin caer a las cuestiones estructurales básicas o clásicas, bueno, el trilema energético es un tema para considerar, ¿no? La energía tiene que ser sostenible y la industria va en esa dirección. Tiene que ser de seguridad en el suministro y también, por supuesto, asequible económicamente. En cuanto al tema de la seguridad, si Argentina pretende insertarse justamente en este concierto mundial, es probablemente lo que haya que mirar con más atención. Bueno, ahí me meto en el contexto también global como para dar un poco de referencia, y estamos viendo caídas de precios internacionales que afectan a algunos de los principales commodities. Por otro lado, todo el tema de la OPEP, ¿no? que hay que seguirlo, y a su vez las cuestiones geopolíticas con países en guerra, por ahí, que generan un conflicto que, ¿cómo nos afecta? A ver, el tema de precios probablemente sea una de las cuestiones más aprehendidas en esta industria, ¿no? Los vaivenes de precios es algo común. Parece que ya pasaron 100 años, pero en realidad fueron 5 nada más, en el que los precios eran negativos. O sea, había que pagar para vender petróleo. Entonces, y la industria sigue estando, y los jugadores siguen siendo los mismos. Obviamente un contexto más extremo, pero es lo que sucedió. Hay que minimizarlo, ¿no? Uno podría pensar que se van a virar los pensamientos estratégicos, el direccionamiento estratégico, de ninguna manera. Probablemente sí afectan la velocidad, el ritmo. Se dice que cuando el precio baja $5 el barril, hay 2.400 millones de dólares menos disponibles para inversión en Argentina, y eso es mucho dinero aquí. ¿Por cada $5? $5 que baja el precio del barril. Entonces, es un punto de atención, pero desde el otro lado, probablemente las empresas tengan mucho para hacer en aquello que no pueden controlar, ¿no? En los temas que están dentro de su alcance, ¿no? Bueno, porque ahí está el ecosistema, que es esto de lo que hablamos, que es donde las empresas compiten, no en la Argentina, sino a nivel global, en este nuevo mapa geopolítico, pero también en esa transición de una macro país más ordenada hacia una competitividad puertas adentro. Exacto, sin dudas. Tema competitividad, eficiencia, ahorro de costos, mejora de proceso, creo que es el tema por excelencia en cualquier foro de esta industria y también el resto de la economía. Claro, hablamos siempre de transiciones, ¿no? Y es cierto, hay un paso de lo que era la restricción, la resiliencia permanente a una economía un poco más normalizada, con disciplina fiscal.
con un dólar flotando, que a veces genera un poco de incomodidad porque los costos en dólares aumentan un poco más o disminuyen en función de esa flotación. Una inflación aparentemente en retirada, afortunadamente, entonces ya la conversación es otra. Esto obliga a las compañías a mirar internamente sus funciones de operación. Hasta hace muy poquito la gestión financiera era realmente importante para disimular algunas ineficiencias que podían darse dentro del contexto de la operación. Bueno, ahora ya eso cede definitivamente y realmente es motivador a veces escuchar a los actores de la cadena de valor, de la cantidad enorme de oportunidades que existen, desde temas muy simples de logística, de traslado de gente a los sitios, ya sea encarados individualmente o como industria, la incorporación de los proveedores a las tecnologías y procesos de los operadores, bueno, indudablemente hasta llegar a las tecnologías más avanzadas. Pero hacía mucho tiempo que no veíamos esta necesidad de mirar hacia adentro, ¿no? Precisamente porque la parte financiera un poco ganaba ese espacio, la necesidad de correr lo urgente ante lo sustancial y lo importante. Y bueno, cuando el río baja, ¿no? Hablando de río, Cuando el río baja, se empiezan a ver las oportunidades también. ¿Y qué oportunidades estamos viendo? Cuando ese río baja, ¿qué oportunidades aparecen que le dicen al mundo de las empresas y a la Argentina como país, acá estamos? Bueno, las oportunidades justamente derivan de este tremendo potencial, ¿no?, que existe en los recursos naturales, la necesidad de este ordenamiento que es necesario para encauzar estas oportunidades. Y lo importante y lo fundamental es que el mundo necesita esto. Otra vez, más del 80% de la matriz energética mundial depende de hidrocarburos. Ahora, hay un punto de atención también. No es que nos van a venir a buscar. Argentina no está solo en el mundo. Los hidrocarburos abundan. Y se abre una ventana de tiempo, no sabemos cuándo va a terminar, que bueno, el país necesita, yo diría, atacar y abrazar esa oportunidad, porque en algún momento el mundo ya no querrá más esto, y sería realmente una picardía tener semejante potencial y tamaña riqueza colgada en un cuadro, ¿no?, de exhibición. Mira, vamos a dar el marco con esta conversación, pero también con este video intro que marca un poco el camino de todos los especialistas que van a venir hoy y lo que vamos a tratar de trazar, que es el futuro del sector energético en nuestra bendita Argentina. Mira. Tras la caída del precio internacional del petróleo que ronda hoy los $65 por barril, la industria energética argentina se encuentra ante un escenario desafiante. La producción de vaca muerta se mantiene estable en torno a los 750.000 barriles diarios, pero con menor ritmo de crecimiento que lo observado en 2024. Si bien las proyecciones internacionales anticipan valores más bajos hacia 2026, con un barril en torno a los $55, la Argentina mantiene un futuro promisorio en materia energética. El potencial de la cuenca neuquina y las inversiones ya realizadas sostienen el atractivo del país como exportador de hidrocarburos. El contexto impone nuevos retos: mayores costos en dólares, financiamiento local aún elevado y un superávit comercial energético más moderado que el esperado. El desafío ahora pasa por mejorar la competitividad, generar previsibilidad y acelerar el desarrollo de una producción que, en el mediano plazo, podría superar el 1,5 millones de barriles diarios. Las empresas muestran interés en ampliar sus inversiones, pero requieren reglas claras, estabilidad macroeconómica y condiciones de mercado que garanticen un crecimiento sostenido. Teniendo los recursos y la tecnología, el reto es transformar esa potencialidad en desarrollo, capaz de consolidar al país como un competidor relevante en el mapa energético global. La Nación y Comunidad de Negocios presentan el capítulo 3 de Energía, un espacio donde los líderes analizan los desafíos del sector energético y las claves para acelerar el crecimiento. Bienvenidos. Daniel, y ahí está otro de los puntos, ¿no? El marco, este marco que necesita de un Estado, que necesita de infraestructura. ¿Cómo está la Argentina situada en esa posición? Bueno, acá lo clave, en duda, es que cada jugador, que cada protagonista ocupe su rol, ¿no? El mercado hace su parte y es lo que menos se puede controlar. Ahora las empresas, como decíamos, mirando internamente, ya potenciando su competitividad, y el Estado actuando de Estado, haciendo lo que tiene que hacer, que es facilitando el entorno, logrando que
que esa economía termine justamente aterrizando y normalizándose, probablemente trabajando mucho más en lo que es la composición de las reservas internacionales para que el riesgo del país pueda precisamente disminuir, ser más competitivos de ese lugar. Hoy, con más de 700 puntos, es un tanto difícil, ¿no?, cuando la región oscila entre 100 y 350. Y, por supuesto, blindar, ¿no?, cuando hablamos de la participación del Estado, blindar la institucionalidad, ¿no?, que siempre se ha reclamado y es una de las asignaturas que más ha dado que hablar. Bueno, porque acá también es otro de los puntos centrales de lo que vamos a charlar hoy, son inversiones de largo aliento, ¿no? En un país signado muchas veces por el corto plazo, estamos hablando del largo plazo, y en ese contexto juega la infraestructura, ¿no? Caminos, logística, posibilidades de conexiones, vuelos. ¿Cómo estamos en materia de infraestructura? Bueno, mucho se habla de eso, mucho se discute y también se discute sobre el rol del Estado, ¿no?, en ese punto. Infraestructura claramente es necesaria y no solamente necesaria, es una cuestión de urgencia, muy probablemente, pero también lo que hay que hacer en primera instancia es discriminar positivamente de qué estamos hablando. Hay determinada infraestructura que es propia de la operación, que tiene que formar parte de la renta petrolera e indudablemente tiene que ser afrontada por las propias compañías. No siempre fue así. No siempre así. Tenemos el caso del gasoducto Perito Moreno, que es del Estado. Hoy vemos justamente el proyecto de YPF, donde es un consorcio de empresas. Ahora, hay otro grupo, ¿no?, de obras y de infraestructura que son más comunes, donde su realización termina irradiando en el resto de la comunidad. Entonces ahí probablemente el Estado tenga que tener una participación un poco más presente. ¿Hasta dónde? Bueno, indudablemente la situación no es simple y hay muchos grises. Si nosotros miramos que la obra vial cercana a Añelo, más del 80% la usan los camiones que justamente abastecen la operación y generan, ¿no?, la problemática en las rutas y demás, es muy probable que lo que surja como necesidad es un trabajo conjunto. ¿Sí? Un trabajo conjunto entre las empresas, los estados, no solamente el nacional, también el provincial, siendo consciente de que los estados provinciales también recaudan en gran medida para favorecer la infraestructura de acuerdo con sus propios mandatos constitucionales. Sí, ahí hay un punto para sumar, ¿no? Porque bueno, cada gobierno tiene su línea, pero está esta idea de trabajo conjunto que planteas como marco ideal, y después hay una idea de potencial que una y otra vez charlamos, pero compañías que se van, ¿no? Digo, en el sector energético hemos publicado en los últimos, te diría, 2 años, compañías que, aún con todo el potencial que tiene la Argentina, levantan campamento. ¿Por qué? Qué buena pregunta. ¿Por qué? Bueno, seguramente no hay una sola razón. Probablemente haya varios motivos, es una conjunción de elementos. Obviamente una mega compañía, está mirando su portafolio mundial y otra vez hablamos de Argentina ya compitiendo en otro lugar, no solamente en el mercado interno. No con la mirada endogámica. No con la mirada endogámica. Entonces, una compañía mirando el mundo, bueno, puede tener perspectivas y expectativas diferentes en términos de los costos, en términos de expectativas políticas, en términos de, bueno, distintas razones. Y también nosotros hemos hecho nuestra parte, ¿no? También es lo importante de tomar conciencia de las lecciones aprendidas. Una compañía que por mucho tiempo ha tenido restricciones, no ha podido pagar servicios, importaciones, dividendos, restricciones, resiliencia, restricciones. Bueno, se dice que el capital es insensible, pero en algún punto duele y algunas acciones generan consecuencias, ¿no? Entonces, ¿es un fenómeno deseable? Seguramente que no, porque cuanto más compañías existan, más competencia haya y sobre todo compañías de gran porte, sin duda es mejor porque la actividad requiere de mucha inversión. Ahora, mirando el vaso medio lleno también, esos activos no quedan huérfanos, no quedan vacantes. Hay un grupo local, un grupo argentino que se está erigiendo y siendo cada vez más potente, tomando esa responsabilidad, esa expectativa, y es lo para destacar. Y también hay otras empresas del exterior que están mirando a Argentina.
también como para acercarse a Vaca Muerta y a los recursos. Yo tenía un jefe hace muchos años, ruso, líder global de energía para la firma, hace muchos años me decía, era la época de la estatización de YPF. Sí. Daniel, Argentina con 600.000 barriles más o menos en ese momento y tremendo potencial, no hay posibilidad que el mundo no esté mirando a Argentina de forma permanente. Así que son oscilaciones. Este año o esta época nos toca la salida de algunas compañías importantes, pero es muy probable que en un futuro esto vuelva a revertirse, ¿no? Estamos en vivo a través de lanación.com, en Facebook Live, nos ves también a través de nuestro canal de YouTube, nos ves también a través de la pantalla de La Nación Más. Y para cerrar, hoy vamos a tener a la máxima autoridad de energía a nivel nacional como para trazar cuál es la estrategia a nivel Estado, a nivel poder estatal, pero quiero preguntarte por qué esta vez debería ser distinto. ¿Y por qué no esta vez? A ver, sin tratar de ser demasiado teórico, ¿no? Pero algunas cosas están sucediendo, es bueno anclarse en determinadas evidencias, ¿no? Hace muchos años que Argentina no tenía superávit energético. Año 2024, 5.700 millones de dólares. El año 25 se esperaba 6.000, 8.000, probablemente sea más cercano a 6.000 por los temas de precios. La institucionalidad se robustece, es cierto, no para toda la economía, pero con un régimen muy importante como el RIGI. Las empresas empiezan a actuar en forma más integrada como industria. Si vamos a la operación, vemos nuevamente con un proyecto fantástico de exportación para duplicar la producción de Vaca Muerta, los proyectos del LNG, que ya no están en el papel, ya empiezan a suceder. Vemos, ya tiene 25% de avance, ¿no? Lo del LNG es otra consideración, pero ya está marchando. Entonces uno podría preguntarse también, insisto, sin ser demasiado romántico o extremadamente o desproporcionadamente optimista, ¿por qué no esta vez? Daniel Dazo, socio, líder, ¿querías decir algo? Te iba a hacer un comentario, te iba a citar una resolución con la promesa de no aburrirte. A ver. Argentina está estudiando, de hecho lo hizo a través de una resolución, la disponibilidad gasífera. La conclusión es, hay 162 años de gas disponible para Argentina. 162 años. Cuando se ponen en valor todos los proyectos del LNG, esos años disminuyen a 68 cuando la inversión es menor, o la expresión de menor inversión, y a 63 años cuando la potencialidad de inversión es mayor. Ahora, 60 años, 63 años es un montón, pero más tiempo aún es entre 60 y 160 años. Es un siglo empaquetado de desarrollo ante el dilema, ¿se toma o se vuelve a ignorar o a procrastinar, que en esta industria es más o menos igual? Hay que ser valiente también para tomar esa definición, ¿no? Para ignorar semejante potencial, sabiendo que energía es una ecuación, es una igualdad con el desarrollo. El desarrollo es bienestar para la gente, para los gobiernos, para el país, ¿no? Me quedo con eso, el por qué no por un lado, y por otro lado con una suma de datos que son sin dudas el mejor disparador para arrancar este encuentro. Daniel Dazo, socio de Industria y Energía de Iguay, mil gracias por haber venido. A vos, un placer. Arrancamos, dale.